Muchos me habéis preguntado qué puedo hacer si me encuentro en una situación en la que tengo una ansiedad y un miedo a comprometerme emocionalmente con una persona cuando esa persona me estoy viendo que me es beneficiosa, que es una persona que me interesa, que es una persona que me gusta, pero sin embargo no puedo evitar tener esa ansiedad que tengo, ese miedo. El miedo que tenemos que comprender que no es un miedo a una realidad, a un presente real que tenemos ahí. Precisamente te puedes estar haciendo esta pregunta porque no sabes cómo una persona fantástica, maravillosa, que tienes ahí delante, que quiere hacer cosas contigo, que quiere prosperar contigo, que quiere avanzar contigo, ¿cómo puede ser que ante algo tan positivo pues tengas el deseo de huir y te genere una ansiedad? Normalmente esto sucede por dos facultades fantásticas que tiene el ser humano. Una de ellas es la gran memoria que tienen, los recuerdos, la capacidad de recordar. Y la otra es nuestra capacidad de imaginación y cómo podemos utilizar esos recuerdos que tenemos del pasado para unirlos con nuestra imaginación y formar una realidad aquí, en nuestra cabeza. Entonces, una vez escuché una frase que me gustó mucho que decía que para ser feliz se necesitan dos ingredientes. Uno de ellos es buena salud y el otro mala memoria. Y creo que es una buena fórmula si quieres empezar a trabajar en ti, si por lo que sea te identificas que puedes estar teniendo miedo a comprometerte emocional o sentimentalmente con otra persona, avanzar en tu relación hacia esa persona cuando esa persona precisamente es algo positivo, es algo que realmente te interesa tener en tu vida. Por tanto, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué tengo esa ansiedad? ¿Por qué me genera ese miedo que tengo? Cuando vivimos una realidad positiva que tenemos aquí delante, normalmente no sé qué hacer con esa realidad, porque me da miedo afrontarla, me da miedo materializarme yo dentro de esa realidad. Por lo tanto, mi mente necesita una especie de detonante, algo que justifique el que me tengo que ir. Mi mente está enfocada en mi supervivencia. La mayoría de las veces no miramos esa realidad, miramos lo que esa realidad va a significar para nosotros. Y eso es un problema, porque estás cogiendo algo y te estás excediendo en tu competencia. Tú no tienes derecho a coger esta realidad y a pensar qué va a significar para ti o si funcionará el día de mañana o no. No, esa no es tu competencia. No estás aquí para que inventes o creas o supongas cosas. Eso lo haces porque necesitas un propósito para justificar tus miedos, pero no lo haces como algo útil. De hecho, no tienes derecho a hacer eso. Tu obligación, y quédate con esta palabra, obligación, es coger esa realidad que tienes ahí, delante tuya, y experimentarla y filtrarla a través de ti y experimentar una emoción de forma obligatoria. Te tienes que obligar a sentirte acorde a esa realidad. Si no lo haces, lo que tu mente va a hacer es coger esta realidad que tienes aquí delante, va a buscar dentro del disco duro de los recuerdos que tú ya tienes, va a tirar de esos recuerdos y va a coger esos recuerdos, los va a unir, va a tirar de la otra facultad, que es la capacidad de imaginación, y vas a proyectar y vas a crear una realidad que crees que va a suceder y que de la cual tienes miedo. Normal que tengas miedo, la has creado precisamente para huir de esta realidad, de este presente que tienes aquí delante, por lo tanto va a cumplir su función, que es hacerte temblar. Pero es una realidad que has creado tú. Esa realidad solamente la puedes mantener aquí. No puedes hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hago con esto que estoy viviendo aquí? Pues me estoy dando cuenta que no coincide con lo que tengo aquí. Aquí acabo de coger e inventarme una serie de cosas tirando de mis recuerdos y de mi capacidad de imaginación. Y he creado una realidad de lo que va a suponer para mí quizás el día de mañana basándome en lo que me pasó en mi pasado. Y esto no coincide, porque esto es fantástico y maravilloso. Lo que tengo aquí ahora es fantástico y maravilloso. Y no coincide con lo que tengo aquí. ¿Qué me es más fácil? Cambiar esto. Porque lo tengo aquí. Lo único que tengo que hacer es como a los globos.
Le acerco la agujita, o le acerco el cuchillito y voy esperando a que voy pinchando, pinchando, pinchando hasta que haga ¡pum! Y explote. Y cuando explote, tu mente te va a decir, ¿ves cómo ha explotado? ¿Ves cómo yo tenía razón y al final tienes que huir de ahí? ¿Ves cómo al final no era bueno el camino en el que estabas? Y al final vas a tener un justificante para salir corriendo. Deberías preguntarte por qué tu mente quiere que abandones esta realidad que estás viviendo aquí ahora mismo. ¿Por qué tu mente quiere que mires hacia otro lado? ¿Por qué tu mente quiere sabotear esto que tienes aquí delante, esta relación que tienes o que estás iniciando con esta persona que dices que es fantástica y maravillosa? ¿Y por qué quiere que te alejes de todo esto? ¿Por qué? Debería haber un porqué. Porque no sabes si va a funcionar. Es que no es tu responsabilidad. No tienes derecho a saber si va a funcionar o no. Eso no es una capacidad del ser humano saber lo que va a pasar. ¿Crees que es buena idea de que vayamos por ahí por la vida sabiendo lo que va a pasar el día de mañana? Ostras, pues no. Pues no tienes derecho a crear un miedo en base a una cosa que no sabes y que no tienes la más remota idea de lo que va a pasar. ¿Y si fracasa y sufro como en el pasado? Si tú sufriste en el pasado, la responsabilidad es tuya. Esta realidad no tiene la culpa de que tú sufras en el pasado. Si tienes aquí delante un día soleado, fantástico y maravilloso, tu mente lo que va a hacer es coger ese día fantástico y maravilloso, va a tirar de su disco duro, va a decir, ¿qué significan los días fantásticos y maravillosos para mí? Un momentito, los días soleados así, yo normalmente siempre acabo quemándome la piel por culpa del sol. Y bueno, tiro de mi imaginación y digo, oye, si me quemo mucho el sol, no va a ser bueno porque puedo tener problemas de piel y no quiero tener problemas de piel. Y entonces me voy a quedar en mi casa sin salir a la calle porque me acabo de inventar algo con mi capacidad imaginativa basándome en mis recuerdos del pasado. Pues te comento una cosa, ese día fantástico y maravilloso que tienes ahí no tiene la culpa de que tú, entre el pasado, te quemases y de que tú creas que eso significa que vas a tener problemas de piel. Te guste o no te guste, sea verdad eso o no, exista la posibilidad de que eso suceda o no, tu trabajo contigo mismo, contigo misma, es que te digas que no tienes derecho a hacer eso. No tienes derecho a pensar eso. No puedes pensar eso. Y que te obligues a trabajar lo que sí deberías hacer. Que te guste o no te guste, esto que tienes aquí delante es un día fantástico y maravilloso. Esto que tienes ahí es un día en el que el sol brilla y deberías experimentarlo, dejar que entre por tu cuerpo y disfrutarlo y sentirte bien. Y si no sabes cómo es sentirse bien, que ahí es donde vas a descubrir cuál es tu problema, cuando no sepas qué son las emociones positivas, que por eso huyes de ellas, porque no sabes cómo plasmarte a ti mismo, a ti misma, dentro de un factor positivo, de una realidad positiva, pues tendrás que obligarte a que tu mente se llene de un cúmulo de realidad. Es decir, tendrás que obligarte más y obligarte más, hasta que entiendas que el valorar cosas, inventar cosas basándome en mis recuerdos y mi capacidad de imaginación, no es la solución. No tienes derecho a hacer eso. Quédate para ti tu imaginación y quédate para ti tus recuerdos, pero no mezcles la realidad ni el presente que estás viviendo, ni culpes a esa persona, ni culpes a la realidad. Y yo sé que muchos de vosotros sois de los que decís, no, yo no culpo a nadie, yo sé que la culpa es mía y qué tal. Pues si sabes que la culpa es tuya, deja ya de hacer las cosas mal y hazlas bien. Deja ya de ser un deudor de la realidad y trabaja ya con ella que te corresponde, que no estás trabajando lo suficiente con esa realidad. Oblígate a trabajar ese presente que tienes ahí. Déjate de historias y déjate de inventarte cosas en tu zona de confort con el objetivo de justificar tus miedos, porque en el fondo sabes que esa realidad es positiva. Y te da miedo meterte dentro de esa realidad positiva y disfrutarla. Y para justificar ese miedo que sabes que no tienes derecho a experimentarlo, necesitas un justificante. Y empiezas a pinchar para que sea la otra persona la que se canse y salga corriendo y tú te quedes en plan de, bueno, pues si quiere correr, nada, al final la otra persona era la que quería hacer esto y lo otro. Bueno, pues bueno, si tengo que aceptar que se va, pues bueno, que se vaya y demás. No,
estás equivocado si piensas así y no vas a superar tus problemas y tus miedos si sigues pensando así. El mejor consejo que te puedo dar, si quieres empezar y si te identificas con que tienes miedo al compromiso, es que te obligues a experimentar una emoción asociada al presente que estás viviendo en este momento y que te olvides de tus recuerdos y de la capacidad de imaginación, es decir, que dejes de inventarte cosas. Todo lo que no sea lo que estás viviendo aquí, ahora, en este momento presente, todo lo que no sea eso, tienes que descartarlo. Lo único que te interesa es esto y obligarte a emitir una emoción al respecto a este presente, no a otro, a este. Y si esa emoción tiene que ser positiva, te obligas a sentirte bien. Y si esa emoción es negativa, tienes perfectísimo derecho a hacer así e irte. Espero que este vídeo te haya podido servir de ayuda. Un abrazo.